Dios va a completar lo que Él ha comenzado en esta semana. Ayer, hasta cuando nos íbamos de aquí un poquito tarde de este lugar a la noche, pasaba un grupo de gente ahí por la calle con música y con un cartel que hablaba también del fuego. Creo que ese fue el broche de oro para culminar todo lo que Dios está haciendo en esta semana sobre nuestras vidas. Y algo que necesitamos entender es de que necesitamos que el fuego de Dios corra por nuestras venas. Amén, iglesia. ¿Me va a ayudar desde ahí? Amén. Ok, qué lindo. Amén. ¿Quién fue? Gloria a Dios. Algo que aprendí en este tiempo es de que cuanto más gloria nosotros enviamos a los cielos, más gloria a Dios de los cielos envía sobre nosotros. Entonces, una manera de dar gloria a Dios es cuando tú pegas un grito, cuando tú dices un amén, cuando tú aplaudes, cuando nadie necesita decirte que tú lo alabes, cuando nadie necesita decirte levanta tus manos, cuando nadie necesita quiero aplaudir. Y si tú quieres ser el único que aplaude ahí en el medio de todo lo demás, hazlo, porque cuanto más gloria envías a los cielos, más gloria desciende sobre tu vida. Dicho esto, ahora sí, la palabra que les compartí en el libro de Levíticos habla de un momento específico en el medio del desierto. Todos, para que podamos entender esta palabra, necesito llevarte un poquito a la historia. Y todo da comienzo con Abraham. Todos sabemos quién es Abraham. A ver, quien no sepa quién es Abraham, ahí que me levante la mano. ¿Ah? Todos sabemos quién es Abraham, ¿verdad? Abraham fue titulado como el padre de la fe. ¿Por qué fue titulado como el padre de la fe? Porque fue el primer ser humano que tuvo fe de lo que Dios le dijo, sin que Dios le diga tenés que ir a tal o cual lugar y hacer tal y cual cosa. El padre de Abraham era un escultor de ídolos. El padre de Abraham hacía ídolos. Y en medio de todo eso, Dios pone los ojos sobre Abraham. Y Dios lo visita a Abraham y Dios le dice: sal de tu tierra, sal de tu parentela, aléjate de todos y anda a una tierra que yo te voy a mostrar. Y Abraham, la Biblia cuenta de que agarró a su mujer, a su ganado, a sus siervos y a sus sobrinos, ¿no? Y empezaron a caminar sin rumbo. Cuando Abraham empieza a caminar sin rumbo, él va en medio de la nada, en medio del desierto. Y la Biblia lo cataloga de esa manera. El apóstol Pablo hace mención de esto cuando él dice que Abraham fue el padre de la fe. Abraham pasa el tiempo y Abraham tenía un problema que no podía, o sea, su mujer no podía tener hijos. Y la Biblia cuenta de que ahí vino el hijo de la promesa. Y el hijo de la promesa era llamado, ¿cómo? Isaac. Isaac, luego el tiempo pasa, Isaac tiene dos hijos, de los cuales uno de los dos hijos era Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, de los cuales se forman las tribus de Israel, en los cuales entre los 12 hijos está José. José es el famoso soñador. José fue el que fue vendido por sus hermanos como esclavo y fue a parar a la tierra de Egipto. Cuando José está en la tierra de Egipto, viene el gran hambre sobre toda la tierra y José había hecho que había quedado como el segundo entre todo Egipto y fue el que ordenó que guardaran y almacenaran muchísimo alimento para poder pasar los 7 años de sequía. Eso provocó que todas las tierras de alrededor tengan hambre. Y eso provocó que los hermanos de José vayan hasta Israel a buscar granos. Y ahí cuenta la historia de que en un momento determinado José con sus hermanos se reencuentra. José habla con el faraón y el faraón le
Nilo y se asentaron ahí. Pero como todo lo que Dios habla y todo lo que Dios dice y todo lo que Dios pone en las manos de sus hijos prospera, el que quiera agarrarlo agarre y que no que pase de largo. Todo lo que Dios pone en las manos, todas las promesas que Dios da a un individuo que tiene el altar encendido, eso prosperará. Entonces, como era una promesa de Dios, estaba en una tierra que no era la suya, pero de igual manera, como había promesas sobre su vida, el pueblo empezó a aumentar, empezó a crecer, empezó a ser bendecido. Y tengo para decirte de parte del Espíritu Santo en esta mañana, no importa en la tierra que estés, serás prosperado. No importa en dónde estés viviendo, no importa la religión que tengas, en la que te ubiques, no importa el trabajo que tengas, no importa cómo está tu casa, no importa cómo están tus sueños, lo que sí importa es que prosperarás. Porque todo lo que viene de Dios es para que puedas prosperar. Y es en ese momento determinado en el que el pueblo empieza a crecer, los años pasan, José muere el faraón, se levanta otro faraón, el pueblo crecía a gran escala. El otro faraón no entendía nada de acuerdo de lo que había pasado anteriormente y los esclavizan por miedo. Estoy resumiendo lo más que puedo. Los esclavizan, el pueblo empieza a sufrir. Pasaron de vivir en una región, ¿cómo es que se dice? En una región privilegiada, a tener que trabajar por pepino, ajo y dejémoslo por ahí. Su alimento era como, yo no sé cómo se dice la palabra correcta acá, yo lo sé en portugués. Yo me acuerdo que mi abuela o mis abuelos, ellos tenían un tacho grande de esos de 200 litros, color azul. Y ellos lo que hacían era, cuando ella cocinaba, todos los restos, las cáscaras, lo que sobraba de comida, lo que no estaba en buen estado, iba a ese tacho. Luego ese tacho se convertía en el alimento de los chanchos. Allá en la chacra lo llaman lavalle. Acá no tengo ni idea cómo se llama. ¿Cómo? Abono. Muy bien. ¿Qué comía el pueblo de Israel? Abono. Todo lo que sobraba de los amos, todo lo que sobraba de Egipto, de la casa de los egipcios, eso terminaban comiendo los esclavos. Llegó un momento determinado en que hubo uno en medio de todos que dijo: estoy cansado de esto. Y no hay nada más lindo cuando Dios activa a uno, porque necesita activar a uno para activar a todo el resto. Y ese le comentó al vecino, y el vecino al vecino, y dijeron: bueno, tenemos que hacer algo. No podemos vivir siendo oprimidos. ¿Y qué es lo que se les ocurrió hacer? Alguno de todos estos todavía algo se acordaba. La Biblia cuenta que pasaron más de 20 generaciones. Cuando entraron a Egipto, entraron familias. Pero esas familias se multiplicaron, esas familias crecieron. Fueron creciendo. Cada uno tenía una pequeña parcela en la cual tenían sus familias y todos vivían ahí, me imagino yo, medio amontonados. Y la Biblia empieza a contar la historia de que empezó a pasar una generación, pasó otra. Y cuantas más generaciones iban pasando, menos relación con Dios iban teniendo. Cuando no se necesitan muchas generaciones para que alguien se olvide de Dios. Ya tu siguiente generación, si tú no le enseñas, si tú no le predicas, si tú no le traes a la iglesia, si tú lo haces que tu hogar sea un ambiente cristiano, la siguiente generación ya no tendrá más a Dios como su Dios. Imagínate más de 20 generaciones siendo oprimidos y esclavos, pero hubo uno que todavía se acordaba y ese provocó el avivamiento más grande que hubo en la antigüedad, de que todo un pueblo se ponga de acuerdo a levantar un clamor por una misma cosa. Después, en el Nuevo Testamento, esa palabra se va a afirmar cuando Jesús dice que donde 2 o 3 se ponen de acuerdo en una cosa, esa cosa sucede. Así que si tú, y esto es una enseñanza, un paréntesis aquí, si tú no estás creciendo o si tú no estás avanzando en tu hogar, es porque con tu esposo no te puedes poner de
acuerdo, o con tu esposa no puedes ponerte de acuerdo. Pero la Biblia dice que donde dos o tres logran un acuerdo, eso se ejecuta. Imagínate que las chicas querían hacer sobre el fuego y otro grupo quería hacer sobre el agua. Estarían divididas. La célula que está activando. Un grupo quería hacer una cosa, otro grupo quería hacer otra. Y eso trae desacuerdo. Y cuando hay desacuerdo no hay avance. Logró el pueblo de Israel ponerse de acuerdo para clamar a Dios. Y ahí la historia cuenta de que viene Moisés. Moisés pasa sus primeros 40 años viviendo en el palacio de los egipcios, aprendiendo su cultura, su lengua, aprendiendo la cantidad de dioses que ellos tenían. Cada dios servía para una cosa. Ellos estaban viviendo, su vida rondaba en muchísimos dioses. No voy a dar un número porque si no después me van a matar. Pero tenían muchos dioses. Tenían el dios del sol, tenían el dios del agua, tenían el dios de la tierra y así sucesivamente. Y Moisés aprendió todo eso. Pero Moisés en su interior, yo me imagino el espejo del antiguamente no era como el de hoy, pero quizás vio su reflejo en el agua o vio su reflejo en una olla de aluminio, pero él vio su reflejo y se comparaba con los del palacio y él era muy distinto, físicamente hablando. Y me imagino yo que habrá empezado a investigar por qué él era diferente a los egipcios, físicamente hablando. Y llega un momento en el que Moisés mata a uno de los egipcios. Eso provoca miedo y él huye al desierto. Pasa 40 años más y pasó de ser príncipe con posibilidad del trono de Egipto a vivir en el desierto. Cuando él pasa a vivir al desierto, él tiene que volver a reaprender, o mejor dicho, aprender cosas que no sabía, que terminó siendo pastor de ovejas. Me imagino yo en esos 40 años en los que él vivió ahí cuidando ovejas ajenas, llegó un momento que él dijo: mi vida solamente sirve para servir a otros. Me pasé la vida trabajando para otros. Ya estoy cansado de esto. Y esto digo yo, no lo dice la Biblia. Voy a volver a aclarar. Esto lo digo yo, no lo dice la Biblia. Investigué un poco. Y en las montañas no hay pasto. En lo alto de las montañas no hay pasto. Y la Biblia narra de que Moisés condujo a las ovejas a lo alto de las montañas. Me imagino yo que Moisés estaba en un estado de depresión, diciendo: voy a irme lejos para que nadie sepa lo que voy a hacer. Estoy cansado de esta misma vida. Pero cuando él va a hacer una locura, ve a una zarza encendida. ¿Y qué hay en medio de la zarza? Que me han dicho, este fuego era distinto a los demás fuegos, porque este fuego estaba sobre la zarza, pero la zarza no se consumía. Y la Biblia cuenta de que ahí fue el momento en el que Moisés se encuentra con la presencia de Dios. 80 años tenía Moisés. La Biblia cuenta que Moisés murió con 120 años. Es decir, Moisés tuvo 3 etapas en su vida. La primera como un egipcio, la segunda como un beduino del desierto y la tercera como el gran libertador. Tengo para decirte que si ya eres grande, no te preocupes. Todavía hay resto por delante. Todavía Dios puede hacer algo grande contigo. Con Moisés fue a los 80 años. Y la Biblia cuenta de que los ojos de Moisés nunca se oscurecieron. Y acaba solamente para el que se anime. Y voy a volver a aclarar algo acá, por las dudas. El que quiera tomarlo, toma. Y el que no, la Biblia dice: tomarlo bueno, desecharlo malo. Mi pensamiento, como estudiador de la Biblia, como que me gusta profundizarme mucho, mi pensamiento es este: Moisés se fue directamente con Dios. Porque la Biblia cuenta de que tanto Satanás vino a buscar el cuerpo de Moisés y no lo pudo encontrar. Satanás es un espíritu y los espíritus son translúcidos. Los espíritus pueden atravesar pared, pueden atravesar la tierra, pueden atravesar la capa atmosférica. Entonces me imagino yo que él hizo un recorrido por el medio de la tierra y no pudo encontrar el cuerpo. Después, el que aparece
junto a Elías en la montaña cuando Jesús sufre la transfiguración fue, ¿quién fue? Moisés y Elías. Elías, ¿cómo fue arrebatado? En un carro de fuego. Y la Biblia cuenta, bueno, cierro paréntesis, acá lo como para otro día. La Biblia cuenta de que al salir de Egipto, cuando Moisés logra, y pasa todo lo que conocemos, cuando sale de Egipto, el objetivo principal era ir al desierto ¿a qué? A adorar a Dios. Cuando tú sales a adorar a Dios, el adorar a Dios es una leña que Dios dejó en tus manos para que tu altar no se apague. Lo voy a volver a repetir. El adorar a Dios es una leña que tú tienes para que tu fuego no se apague. Entonces, cuando se encuentran en el desierto, ¿qué pasa? No saben adorar. Ay, bueno, adoramos para el norte, adoramos para el sur, para el este, para el oeste, para arriba, para abajo. ¿Para dónde adoramos, Moisés? No vemos nada para adorar. Y ahí viene el tema, claro. Pasaron más de 20 generaciones y lo único que podían adorar era lo que veían y lo que podían tocar. Entonces yo puedo tocar a esta estatua, la puedo adorar. Si yo la puedo ver, la puedo adorar, porque el ser humano fue creado y tiene la necesidad de adorar a algo o a alguien. Y la elección después queda en cada uno. Entonces me imagino a todo el pueblo ahí reunido en el desierto. ¿Y ahora qué hacemos? No, y ahora hay que adorar. No consiguieron adorar a Dios. No encontraron una manera de adorar a Dios. El pueblo empieza a caminar, están en el desierto, una caminata de 40 días terminó convirtiéndose en 40 años. ¿Por qué? Porque al no conseguir adorar a Dios, trajeron el pecado en medio de toda la congregación. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, los egipcios le dieron oro y plata a los israelitas, es como diciendo Dios, por todos los años que ustedes trabajaron para Egipto, yo los voy a indemnizar de esta manera. Y tocó el corazón de todos los egipcios. Y ese oro y esa plata fue la que ellos después con eso construyeron el becerro de oro. Porque Moisés había subido a buscar algo palpable de Dios para que el pueblo pueda entender de que a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Pero como el pueblo estaba cegado, necesitaba ver algo. Dios le dice a Moisés, ok, subí a la montaña y ahí te voy a dar las tablas de los 10 mandamientos. Y ahí ellos verán que hay una escritura, que hay algo palpable, que hay algo visible. Pero como Moisés se tardó, ellos necesitaban adorar, porque el espíritu del hombre necesita adorar algo. Entonces ellos hicieron el becerro de oro. Moisés se enoja cuando baja de ahí, rompe las tablas, vuelve a subir y dice que está cansado y todo lo demás, y todos conocemos la historia, y Dios le vuelve a dar las tablas. Él baja desde ahí. Moisés baja, ok, todo lindo, todo muy bien. Empiezan a caminar y van caminando. Y en un momento determinado Dios dice, ok, ahora viene algo poderoso. Es un tiempo en el que ustedes podrán ver que estoy en medio de ustedes. Lo voy a volver a decir. Llegará el tiempo en el que ustedes me van a ver en medio de ustedes. ¿Cómo lo podemos ver a Dios en medio de todos nosotros? Me imagino yo uno preguntándose al otro. Y Moisés dice, vamos a construir el arca del pacto. El arca del pacto. El arca del pacto. Un pacto que Dios había hecho con el hombre. Ahí voy a aclarar esto y después me voy a bancar todas las piedras que me tienen. El hombre con Dios no puede hacer pacto. El hombre no puede decir, Padre, voy a venir con esta ofrenda y voy a hacer un pacto contigo por mi casa. Dios debe mirar del cielo y decir, vos querés encontrar la manera, o mejor dicho, de infiltrarme y de hacerme pensar de otra manera para que yo te bendiga. Tú no puedes decir, Padre, voy a hacer un pacto contigo, voy a donar mi auto a Marco. Eso sí le puede hacer. Voy a donarle mi auto a Marco para que Dios me dé un 0 kilómetros. Yo me voy a quedar con tu auto y vos te vas a quedar sin tu auto y sin tu 0 kilómetros.
el hombre es Dios. Dios hace el pacto contigo. Dios desde los cielos dice, voy a hacer un pacto contigo. No te dejaré ni te desampararé todos los días de tu vida. ¿Qué podemos hacer nosotros? Darle una ofrenda de paz a Dios. Eso es totalmente diferente. Pero hemos cambiado y tratamos siempre de buscarle la vuelta para que, no sé, para que nosotros seamos, o para que nosotros podamos tocar el corazón de Dios. La única manera que tú tienes de tocar el corazón de Dios no es ni con tus dólares que tienes debajo del colchón, ni con tu casa, ni con tu ropa. La única manera es cuando tú vienes, como lo hizo el salmista, dijo, yo derramo mi alma delante de tus pies. Y Dios dice, y yo no desprecio ningún alma que es derramada delante de Dios. Ahora el pueblo de Israel se encuentra con el momento de que el arca del pacto es construida. Y la Biblia cuenta y da detalles de todo lo que se utilizó y hasta lo que se puso dentro del arca. Que fueron las tablas de 10 mandamientos. ¿Quién más? A ver, ¿quién me ayuda? Una copa de oro con maná y la vara de Aarón. Todo dentro del cofre, del pacto. 2 querubines, uno de cada lado, unas manijas específicas, y solamente las podían transportar los levitas. ¿Qué pasó? El arca del pacto fue construida, fue envuelto en una especie de cortina. ¿Vieron lo que el altar se me fue? El velo, gracias. Fue envuelta en un velo específico para ser cubierta. Entonces Dios dijo, Dios de alguna manera se podía conectar solamente con Moisés. Entonces ahí viene la otra parte, en la que Dios dice, bueno, ahora vamos a preparar una especie de santuario para que el arca del pacto pueda permanecer ahí adentro. Pero no tiene que ser de cualquier forma, tiene que ser que se pueda trasladar de un lado a otro. Es como decir, bueno, esta iglesia tiene ruedas, hicimos una iglesia, una casa rodante, y donde nosotros vamos a llevar a la iglesia. Estoy hablando de lo físico, ¿no? Entonces, de alguna manera lograron formar y hacer una especie de iglesia en la antigüedad, o de templo en la antigüedad. En la que pudieran trasladar, pero sucedió algo extraordinario en ese momento. Algo sobrenatural, algo que nunca antes el pueblo de Israel había experimentado. Y acaba una palabra para tu corazón. Mira si hoy es el día que Dios hace algo en tu vida que nunca antes habías experimentado. Mira si hoy Dios se manifiesta en tu vida como nunca antes lo había hecho. Mira si hoy Dios toca tus entrañas, toca tu vida, toca tu espíritu de tal manera como nunca antes lo había hecho. El templo, la especie de templo fue terminada, el arca fue introducida ahí dentro, y la Biblia cuenta de que la nube, qué lindo, es espectacular, la nube descendió sobre ese lugar y todo el pueblo vio, todo el pueblo fue testigo de lo que estaba sucediendo. Entonces entendieron de que Dios no se manifestaba como se manifestaban los ídolos, porque la Biblia a mí me dice que los ídolos tienen oídos pero no oyen, tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen manos pero no palpan, y tienen pies y no caminan. Y la pregunta es, ¿a quién prefieres adorar? ¿A alguien que no te va a escuchar? ¿O a alguien que la Biblia dice que ni siquiera su mano se ha cortado para bendecirte? Al creador del cielo y la tierra, a Jehová Nisi, a Dios Todopoderoso, a Jehová de los ejércitos. Y cuando tú adoras, pones leñas en el altar. Oh, mi alma te alaba, Dios. Dios ordena crear el arca de la alianza o del pacto. Ahí Dios habla con Moisés.
después del arca, Dios ordena construir el tabernáculo de reunión. Y el tabernáculo de reunión era la especie de iglesia en la que podía ser trasladado el arca del pacto. Entonces, cada vez que la nube descendía, eso era de día. Pero cuando se hacía de noche, esa nube se convertía en llamas de fuego. Pero no eran unas llamas cualquiera, porque, por ejemplo, si yo estuviera con mi esposa en ese lugar, en el desierto, a la noche, mi esposa no dormiría, porque ella necesita que esté todo oscuro. Yo sí pudiera dormir igual, pero ella no lo pudiera dormir. Entonces, era una especie de fuego que daba calor, pero a la hora de ir a dormir no alumbraba, pero seguía encendido. Esto es solo para el loco que quiera creer. Entonces, cuando esa nube empezaba a moverse, el pueblo debía moverse y empezar a caminar. No se podían mover si la nube no se movía. Y la Biblia cuenta de que cuando eso sucedía, de que cuando la gloria de Dios se manifestaba, hablaba con Moisés, todo el pueblo dejaba de hacer lo que estaban haciendo y se ponían a adorar. Todo el pueblo dejaba sus quehaceres, dejaban de lado lo que hacían para adorar a Dios, porque Dios estaba en el altar. Dios estaba manifestando o de alguna manera materializándose en el altar. Y ahí viene, una vez que eso está terminado, la primera manifestación que hubo. Moisés no podía entrar en el altar. No podía entrar al tabernáculo de reunión porque fue tanto la gloria de Dios que inundó todo, que hubo tanta presencia de Dios que me imagino yo, y esto lo digo yo en la Biblia, allá al fondo, en medio del desierto, habían gente paralítica que fueron sanadas en el momento, hubo ciegos que vieron, hubo espíritus muertos que se despertaron, no sé, algo poderoso sucedió, a tal punto de que no podía ni siquiera Moisés entrar al tabernáculo. Seguramente después Dios hizo algo en la vida de Moisés para que él pueda entrar en el tabernáculo. Una vez, esto es la introducción a lo que quiero hablar. Pasaron casi 40 minutos de introducción, pero la palabra es corta, la revelación es corta. Después de esto, una vez que fue construido el altar, una vez que fue construido el tabernáculo de reunión, una vez que fue construida el arca, ahí viene Dios y empieza a decirle: ahora tengo que hablar contigo y con Aarón. Aarón era el hermano de Moisés, que fue el primer sacerdote. Entonces Dios le dice: bueno, a partir de ahora, como mi presencia está en medio de ustedes, y para que mi presencia permanezca en medio de ustedes, cada vez que alguien cometa un pecado, tendrá que hacer algo para remediarlo. Y ahí Dios dice: bueno, pero no voy a recibir solamente un holocausto por el pecado. Quiero recibir también ofrendas. Quiero que mi pueblo sea agradecido. Quiero que mi pueblo me dé por agradecimiento algo que yo les di todo. Entonces quiero que ellos también me den algo a mí. Que esto sea recíproco, que vaya y que venga. Entonces Él da una ordenanza de cómo tiene que ser la vestidura de Aarón, cómo tiene que ponerse. Y acá viene algo poderoso. La Biblia cuenta de que hay varios tipos de ofrendas y holocaustos. Por ejemplo, un holocausto tendría que ser de esta manera: un animal de ganado, y tenía que ser consumido en su totalidad. ¿Qué es un animal de ganado? Un buey, un toro, una vaca. Un animal de ganado es lo que nosotros comemos todos los domingos, el que puede y es bendecido, un buen asado, o una vez por mes un buen asado. Ese es un animal. Ese es un animal bendecido. Eso es un animal vacuno. Entonces, ¿qué era un holocausto? Era un sacrificio y servía para la consagración y el perdón de pecados. El holocausto. Después estaba la ofrenda de paz. Y la ofrenda de paz era un sacrificio voluntario de acción de gracia, paz y alabanza. Y se ofrecía vaca, ovejas o corderos. Si yo esta mañana diría,
Jesús ya nos perdonó nuestros pecados. Entonces, en gratitud a lo que Jesús ya me perdonó los pecados, no necesito traer una vaca, no necesito salir a comprar una vaca y venir acá y presentarla delante de Dios para que Dios consuma y me perdone. Pero sí tengo la posibilidad de darle una ofrenda voluntaria a Dios. Y no te estoy hablando de económica, pero tengo la posibilidad de darle una ofrenda a Dios hoy por lo que Él ya hizo por mí. Y tú me preguntarías, bueno, y a ver, empiezo a pensar, bueno, ¿qué le puedo dar a Dios? Con una adoración, con lágrimas de agradecimiento. Yo me imagino, porque la Biblia cuenta en que cada vez que una persona llora por la manifestación de la gloria de Dios, porque Dios lo tocó, porque Dios lo está sanando, porque Dios lo está restaurando, viene un ángel, por más que nuestros ojos naturales no vean, viene un ángel con una copa de oro, recoge todas esas lágrimas, la lleva a la presencia de Dios. Y me imagino yo, en el transcurso desde aquí hasta el tercer cielo, en medio de esa copa, tus lágrimas se convierten en grato perfume para que todo el cielo huela rico. Entonces no es en vano tus lágrimas, y tú le estás dando una ofrenda de lágrimas a Dios para que en los cielos, Dios, siendo que Él lo dio todo por ti, tú puedes cambiar el aroma del cielo. Vuelve a darte una revelación que puede sacudir tu espíritu. Tú puedes cambiar el aroma del cielo. Tú tienes la capacidad de que el cielo huela rico. ¿Vieron cuando uno baldea toda la casa y después perfume? ¡Ay, qué rico olor! Me imagino a Dios en el trono. ¡Qué rico olor! Tengo que bendecirlo más para que me envíe más lágrimas. Entonces, cada vez que lloramos, le ofrecemos una ofrenda de paz a Dios. Cada vez que le adoras con el Espíritu, cada vez que te desgarras adorándolo a Dios, cada vez que me voy de aquí sin voz, yo sé que Dios en los cielos recibió lo que yo vine a darle. Cada vez que tú saltas, cada vez que tú aplaudes, cada vez que tú gritas, estás enviando gloria a los cielos. Estás diciendo, Padre, soy agradecido a pesar de mis quejas, a pesar de mi cansancio, a pesar de mi enfermedad, a pesar de mi discapacidad. Aquí yo estoy alabando y glorificando tu nombre igual. Te estoy dando algo de todo lo que tú me has dado a mí. Entonces es una manera de ofrecer una ofrenda de paz a Dios. A ofrenda por el pecado tenía que ser un macho cabrío, es decir, un cabrito. La ofrenda por la expiatoria para el perdón de pecados tenía que traer un carnero sin defecto. Dios puso leyes sobre el sacrificio. Y aquí termina mi introducción. Y ahora vamos a lo fuerte. Les compartí el libro de Levítico, que voy a volver a leerlo para que no se pierda nada. El fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá leña cada mañana. Es como estar diciendo, no arranques tu día sin poner leñas en el altar. No comiences tu día sin avivar el fuego. No comiences tu semana sin avivar el fuego. ¿Cómo se aviva el fuego? El fuego se puede avivar siempre y cuando no esté apagado en su totalidad. Con que tenga una pequeña brasa es suficiente. Tú empiezas a soplar, a soplar, a soplar, a soplar. Eso se va reavivando y llega un momento que vuelve a encender. Y si tú estás en esta mañana en este lugar es porque aunque sea brasa todavía queda. Al menos una pequeña brasa queda dentro de ti. Y hay que avivarla. Y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Entonces me puse a imaginar un poco, a ver cómo era esto, cómo podía Dios recibir. Y claro, la mejor manera que se encontró es
Cuando tú quemas, ¿qué sucede? ¿Qué produce el quemar algo? Produce humo, ¿sí o no? Produce humo. ¿Y el humo hacia dónde se dirige? Por más que al principio el humo se desparrame, llega un momento determinado que él sube. Sube y tú llega un momento que ya no lo ves más porque ese humo sigue subiendo. Hasta que no llegaba a la presencia de Dios y Dios sentía el olor de la grasa quemada, el pecado no era perdonado. Ahora había una responsabilidad en el altar. El fuego lo encendió Dios la primera vez. Allá, mucho más para atrás en el templo, Dios encendió las lámparas. Y por eso la Biblia enseña que cuando ¿cómo se llama tu hijo, Yami? El otro. Samuel, gracias. Así me acordé que le dije Samuel. Antes que las lámparas del templo se apagaran, dice la Biblia, de que Dios lo visitó a Samuel. ¿Saben por qué? Porque las lámparas estaban a punto de apagarse. Y las lámparas no deben apagarse. ¿Quién tiene la lámpara? Fuego. ¿Y qué quiero decirte en esta mañana? No dejes que tu lámpara se apague. No dejes que el aceite se consuma. No dejes, no te quedes sin aceite. Porque el aceite es el que provoca que tu lámpara siempre esté encendida. Mientras hay aceite en tu lámpara, nada de lo que pasa a tu alrededor te va a apagar el fuego. Mi alma te alaba a Dios. Voy más rápido porque me falta un montón. Ese fuego representa hoy nuestra vida espiritual. ¿Cómo está nuestra vida espiritual hoy? ¿Dónde estamos parados? ¿Sobre qué más estamos parados? Si yo te dijera, pudiste sentir la presencia de Dios hoy, yo creo con certeza que el 30-40% no lo sentimos. No voy a decir levanta su mano porque no voy a avergonzar a nadie. Tampoco quiero que mienta dentro de la iglesia. Ese fuego representa hoy nuestra vida espiritual, nuestra comunión con Dios, nuestra pasión, nuestra oración y nuestra entrega. Hay fuegos que el enemigo quiere apagar y uno de los fuegos principales que el enemigo quiere apagar es la fe. Es la fe, es la fe, es la fe, es la fe. ¿Sabes por qué te lo repito? Porque hace mucho tiempo Dios tenía una promesa de que algo se iba a cumplir en tu vida y todavía no se cumplió. Y con el paso del tiempo tu fe empieza a menguar. Pero hoy el Espíritu Santo viene y le dice: aviva el fuego de la fe. Aviva el fuego de la fe, porque lo que Dios hará en este tiempo contigo, Él lo va a hacer siempre y cuando no le falte aceite a tu lámpara. Oh, mi alma te alaba, Dios. Y hoy Dios viene y te dice que el fuego no se apagará. Hay una responsabilidad y es tuya que el fuego no se apague. Acá quiero aclarar algo. Ay, pero el hermano dejó de venir a la iglesia, nadie lo va a visitar. El hermano dejó que el fuego se apague. Tenemos que ir a visitarlo porque nosotros somos lámparas encendidas y podemos reavivar el fuego de alguien más. Pero no debemos echarnos la culpa. No, hoy se fue por la prédica. Y no, hoy se fue porque nunca le daban oportunidad. Y no, hoy se fue porque siempre venía a calentar asientos. No importa la razón por la que se haya ido. Se fue porque su fuego se apagó. Punto y aparte. Nuestra responsabilidad es una vez y no ir toda la semana, todos los días, todas las veces, hasta traerlo por la fuerza. No. Tú vas y le preguntas si quiere que tú le enciendas su fuego. Chao. Otra cosa, mariposa. Otra de las cosas. Hay una responsabilidad y es tuya que el fuego no se apague. El altar eres tú. El altar eres tú. Tú eres el altar. En el cual vendrá el sacrificio. ¿Por qué tú eres el altar? Porque tú eres el que tienes que agarrar lo que está sobre ti, ponerlo donde hay que ponerlo y encender
encender el fuego para que se consuma. Mira lo que anoté aquí para ti, algo muy interesante. El altar eres tú y tú lo tienes que arreglar. ¿Quién tiene que arreglar el altar? ¿La pastora? ¿Los líderes? ¿El portero? Ah, no, ya sé, mi esposo. No, mis hijos. No, el altar lo tienes que arreglar tú. Por eso lo que hizo Elías en el monte Carmelo, lo primero que hizo, agarró 12 piedras, conforme a las tribus de Israel, dice la Biblia. Agarró y arregló el altar que estaba en ruinas. Y tuve una lucha muy fuerte en mi espíritu, porque decía, hablo de Elías, hablo del altar. ¿De qué hablo? Dios, tengo una confusión en mi mente. Y Dios dice, menciónalo. Y esto le va a servir a alguien. El altar estaba en ruinas. Estaba olvidado. El altar, me imagino yo, que habían yuyos, había crecido pastizal. ¿Por qué? Porque cuando Acab se casó con Jezabel, Jezabel venía de una tribu que adoraban, o de una región que adoraban a Baal. Y Baal, cuando Jezabel viene, no viene solo el espíritu de Baal, sino que Jezabel trae 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, los lleva a vivir en el templo, los lleva a vivir en el palacio. Y eso provocó que todo el pueblo empezara, en vez de adorar a Dios, a los Baales. Por eso en el momento en el que Elías está cansado y dice, ¿saben qué? Me cansé acá. No va a llover sobre la tierra hasta sino por mi palabra. Y el tipo desapareció del mapa y esto después vamos a hablar sobre eso. Pero cuando vuelve a aparecer le dice, juntad a todos los profetas, juntad a todo Israel delante del Carmelo si vos querés que vuelva a llover sobre la tierra. Y le pregunta a todo Israel y dice, ¿hasta cuándo te dividirán entre dos pensamientos? Y es lo que sucede con nosotros. ¿Hasta cuándo estaremos caminando sobre dos pensamientos? Si Baal es Dios, sírvanle a Él. Y si Dios es Dios, sírvanle a Dios. Y la Biblia cuenta, y bueno, miren toda la historia de que estuvieron todo el día tratando de que fuego descendiera, de que adorándolo a Baal, 850 contra 1. No importa la cantidad, lo que importa es la calidad. No importa tener una iglesia llena si todos están fríos. Basta con 10 que estén encendidos para encender todo el resto. Entonces la Biblia dice, bueno, preparó ahí, no sé de dónde salió agua, porque al decir 3 años y medio no llovía. La cuestión de que consiguieron agua, tiraron agua sobre el altar. Cuando Elías oró, fuego cayó. No sé cómo Elías hizo, pero un solo hombre dijo, préndale a todos los profetas de Baal. Bueno, toda la historia. Lo dejamos para otro día porque cuidamos. La responsabilidad de arreglar el altar es nuestra. Si te estás enfriando es porque tu altar está arruinado. Si no tienes deseos de venir los domingos a la iglesia es porque tu altar está desarreglado. Si no tienes deseos de orar es porque tu altar está en ruina. Si no tienes deseos de en vez de ir a tu casa y poner Romero Santo, pones una adoración, pones Romero Santo, me imagino lo que está tu altar. El altar de los sentimientos está. Yo no puedo entender cómo siendo cristianos prefiramos escuchar una música del mundo antes que una música escrita en los cielos y revelada a una persona de Dios. Yo no sé cómo se conocen más canciones del mundo que canciones que tocan el tercer cielo. Y no quiere agarrar que lo agarren, sino que pasen el árbol. No puedo entender cómo te subes a tu auto y en vez de escuchar adoraciones o músicas alegres, músicas cristianas, mientras vas a X o mal lugar, prefieres poner música de mundo. Ay, no, porque esta es alegre. Cuando estoy trabajando en la calle, ¿sabe qué voy escuchando? Voy escuchando música cristiana, radio cristiana, suba quien suba. Una vez estaba manejando, ¿quién subió al lado mío? Una mujer.
tocar el espíritu, pero la música tiene la capacidad de tocar el alma. Por eso puedes llorar escuchando una canción romántica, porque toca los sentimientos. Y si tú te pones a escuchar ese tipo de música, ¿dónde está el que Dios toque? Mi alma, porque lo único que puede sanar tu alma es Dios. No hay un médico en la tierra que pueda tocar donde está alojada el alma para sanarla. Pero escucha una oración de fuego y vas a ver cómo te enciendes. Punto y aparte, vamos a otra cosa. Si no me voy a quedar acá y después el domingo que viene mañana. Hay fuegos que se están apagando porque se están quedando sin leña. Hay personas que antes oraban y hoy ya no oran. La oración es otra leña que hay que ponerla en el altar. Antes tenían pasión. Hoy hay que traerlos a la fuerza. Antes tenían pasión y lo dejaban todo por venir a la iglesia. Venían a bar, venían a congregar, venían a la celda. Hoy les cuesta horrores venir a la celda. El altar está descuidado. Y quiero que la iglesia en esta mañana pueda encender la parte de su altar que está apagada. O el altar que tiene que está apagado. El enemigo no siempre busca destruirte de golpe. A veces solo quiere apagar lentamente el fuego de tu altar. Él ve lo que te descuidaste y ahí empieza de a poquito, sacándote algo poquitito y bueno, oraba 10 minutos, bueno, son las 5 y cuando te acuerdas de las demás. De a poquito te va apagando. El enemigo intentará apagar tu fe, que es una leña, apagar tu oración, que es otra leña, apagar tu pasión, que es otra leña, apagar tu llamado, que es otra leña. Pero hoy Dios te dice lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: ¡aviva! Quiero que tú te digas a ti mismo bien fuerte ahí: ¡aviva! ¡Aviva! No, así no aprendemos nada. ¡Aviva! ¡Pasión! Fue el gol que hizo Messi ahí adicional en la final. ¡Aviva! Que te quede sin voz, pero que tu fuego se encienda. ¡Aviva! Antes que se muera, te voy a dar un consejo antes que se termine de apagar. Por lo cual te aconsejo que actives el don del fuego que está en ti. Palabras del apóstol Pablo a Timoteo, palabras desde el tercer cielo a tu vida de esta mañana. Te aconsejo que actives el fuego en tu vida. Y si Dios te está hablando de que avives, es porque Él sabe que tu fuego está a punto de apagarse. Y Él no quiere que tú lo avives antes que ese fuego se apague. Termino con esto. Siempre tenemos que avivarlo y cuidarlo. Hay fuego para que el fuego no se apague. El fuego continuo produce luz. ¿Sabe por qué necesitas tener fuego continuo? Porque habrá momentos que tendrás que pasar por túneles oscuros. Habrá momentos que tendrás que pasar por túneles que no se ven nada. Pero al tener fuego continuo siempre verás la luz que vas a reflejar para saber por dónde caminar hasta cruzar el túnel.
presencia de Dios es porque hay suciedades en tu espíritu. Cuando hay otras cosas que están por encima de tu espíritu. No puedes irte nunca a tu casa de la misma manera que vienes a la iglesia. No puedes. Si vuelves de la misma manera es porque tu fuego no está encendido. Produce fortaleza en la debilidad. ¿Qué produce un fuego encendido, constantemente encendido? Fortaleza en la debilidad. Por eso la Biblia enseña de que Él nos hace fuertes hombres. Es lo que Él sabe que tú estás encendido. Entonces el fuego que hay en ti producirá fortaleza en medio de los momentos débiles, en los momentos amargos, en los momentos difíciles. Habrá fortaleza, te volverás a levantar. 7 veces cae el justo, pero de las 7 veces Él se levanta. ¿Por qué? Porque el fuego dentro de Él. Mientras haya fuego, iglesia, que el invierno golpee, que el invierno venga, tú producirás calor, tú producirás luz, tú producirás esperanza. Oh, mi alma te alaba, Dios. Y ahora sí cierro totalmente. Produce paz en medio de cualquier tormenta. Un fuego encendido produce paz en medio de cualquier tormenta. Produce dirección cuando estamos perdidos. Presencia de Dios cuando adoro. El fuego encendido produce presencia de Dios cuando tú lo adoras. Ponte de pie, por favor. Tal vez tu llama es pequeña hoy. Quizás tu llama es muy chiquita. Tal vez estás cansado, estás atribulado, estás jodido. Tal vez sientes que tu fuego se está apagando. Tal vez las luchas quisieron apagar el fuego ahí en tu altar. Pero si vuelves a la presencia de Dios, Él volverá a encender tu altar. Él enciende, tú lo cuidas. Recuerda esto, Dios enciende el fuego en tu altar, pero después depende de